Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos a Dios y le damos gracias porque su bendición se deja sentir día a día en nuestras vidas. No hay un día donde Dios no nos bendiga. Y no hay un día donde Dios no nos perdone. Porque Dios es un Dios perdonador. Porque la ira de Dios no procede a destrucción, sino que procede al arrepentimiento. En el día de hoy conmemoramos el acontecimiento, diría yo, uno de los, no el más grande, pero uno de los más importantes, que es el día de Pentecostés. Hoy es un día de historia, porque sabemos que el día de Pentecostés es parte de la historia del pueblo de Israel. Son los 50 días. Los discípulos no tuvieron que esperar 50 días, sino alrededor de 10 nada más. Cuando estaban con Jesucristo, pues Jesucristo les dijo, que vamos a abundar de eso un poquito más, que no se fueran de Jerusalén. Y dice que se fueron al templo. ¿A dónde se fueron? Al templo. Al templo. ¿Y dónde se va mucha gente hoy? A la playa. Bendito Dios. Yo no lo voy a criticar porque yo no voy a decir que la playa es mala. Porque si fuera mala, pues yo diría que Dios hizo algo malo. Y Dios no hace cosas malas. Porque el problema de la playa no es la playa. Es el momento en que nosotros queremos utilizarla. Y claro está, ¿cómo la utilicemos? O sea que ahí es donde está, es como el cuchillo. El cuchillo tiene un propósito y es como utilicemos el cuchillo lo que va a afectar nuestras vidas. Si usted lo usa para cortar cebolla, sabe que va a llorar. No tiene que pensarlo mucho. No tiene que pensarlo mucho porque eso es una consecuencia de usar el cuchillo para picar cebolla. Por eso es que han inventado otros métodos para picar cebolla, que no vamos a hablar de eso porque si no se nos llegaría el servicio de cocina. Y hoy vamos a hablar de uno de los acontecimientos más grandes que ocurrió en la iglesia, el definitivo, y que aunque fue un acontecimiento de sorpresa, fue una sorpresa anunciada. Aleluya. Aleluya. Una sorpresa esperada. Una sorpresa que ellos sabían, los apóstoles sabían que vendría. ¿Por qué razón? Porque era una promesa que le había dicho su Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. De manera que lo voy a leer para que lo tengamos, antes de que se me vaya a olvidar también. La palabra del Señor dice que cuando ellos estaban con Jesucristo, antes de Jesucristo irse, dice, y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso lo estamos haciendo. Hablamos en todas las predicaciones del perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Estamos obedeciendo ahí. Y dice, y de estas cosas vosotros sois testigos, porque los apóstoles estuvieron con Jesucristo desde el momento en que comenzó su ministerio. O sea, ellos son testigos de todo lo que Jesucristo hizo, porque eso era uno de los propósitos y de los principios en ser apóstol. Cuando se eligió a un apóstol para sustituir a Judas, buscaron a uno que había estado con ellos desde el principio, que no le contaron, que lo vio, que puede ser testigo.
Entonces dice aquí, y los sacó fuera hasta Betania, alzando las manos los bendijo, y aconteciéndolo que 49 dice él, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Oigan eso, aquí está la promesa que Jesucristo le dice. Y dice, y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre ¿en dónde? En el parque, en la playa, ¿en dónde? En el templo. Hay mucha gente que no quiere venir al templo. Pues ya ellos tendrán su debido pago y su debida recompensa, porque todas las cosas que nosotros hacemos tienen una recompensa, sea buena o sea mala. Cada cual hace las cosas y se tiene que atener a lo que consiga, porque esa es la vida. En la vida usted hace cosas y de acuerdo a las cosas que usted hace, pues son los resultados que usted tiene y se tiene que atener a esos resultados. Aleluya. Si usted se quiere ir de aquí a aquella otra esquina caminando, pero usted se tiene que atener al resultado de que puede ir caminando por ahí con el calor, que va a sudar, que puede que haya un charco de agua y un carro pase y lo moje, o que puede ser que alguien le meta una pedra porque lo confunde o cree que es usted y le da. Usted se expone al tomar esa decisión, porque nosotros nos exponemos por las decisiones que nosotros tomamos. Bueno, entonces fíjense que dejamos a los apóstoles adorando en el templo. Adorando en el templo. Adorar en el templo tiene algunas ventajas. Número uno, aparte de que es un sitio escogido para tener una reunión con Dios y que lo hemos apartado para eso, por lo tanto, decimos la santidad del templo. La santidad del templo quiere decir que el templo se ha sacado aparte ese lugar para adorar a Dios y para tener comunión con Dios. Por eso es que en muchas iglesias pues no permiten que se coma en el templo, no permiten que se brinque en el templo, que se corre en el templo, que se oiga el celular en el templo, cosas que nosotros vemos cada rato. Hasta nosotros a veces somos víctimas de usar el celular en el templo, porque tampoco somos inocentes. Pero es que el mundo se los ha metido, como dicen por ahí, por cuadro y carne, que oiga, hay que pujar para sacarlo y darle su lugar al templo. Porque no es que esas cosas sean malas. El problema es que si usted va a estar aquí 2 horas adorando a Dios en el templo y pasa media hora en el teléfono, pues estuvo 1 hora y media. Y no solamente eso, no le dio devoción a Dios, ni le dedicó su corazón al Señor, porque usted estaba preocupado por otras cosas que aparentemente le importaban a usted más que el Señor mismo. Alá. Porque eso es la razón. Si usted está hablando con una persona que esa persona le importa a usted y alguien viene a decirle, mira que te tengo que decir eso, ahorita hablamos. Déjame terminar de hablar con el caballero, con el Señor. O usted va a dejar al caballero y el Señor que le importa a usted para irse a abrirle un chisme, ¿verdad que no? No lo va a hacer. Pero eso es si esta persona que está hablando con usted la respeta y usted espera tener algo serio con ella. Y con Dios nosotros tenemos que tener cosas serias, porque aunque Dios es un Dios de amor y un Dios bendecidor, pues también es un Dios serio. De hecho, tan serio es que Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, déjamelo a mí.
Déjamelo a mí. Como dirían los americanos, hold my beer, que aquí voy yo. Déjamelo a mí. Eso es lo que dice el Señor. Dice, no te aires, no peques, no guardes resentimiento. Mira la venganza, déjamelo a mí. No peques tú, déjame a mí, que yo no peco. ¡Aleluya! Y le damos gracias a Dios que eso sea así, porque nuestra venganza puede que no sea una venganza justa, pero la de Él va a ser justa. Y ahí pues estamos bien, porque esa se puede aplicar hacia nosotros, que nosotros hayamos hecho algo y nos toque lidiar con el castigo del Señor. Por lo menos sabemos que va a ser justo, que no nos va a dar más de lo que nosotros nos merezcamos. Y si nosotros somos personas con dos dedos de frente, pues sabemos que lo mejor es no tener que enfrentarnos a esa situación, porque sabemos que nos vamos a enfrentar, porque nuestro Dios no falla. Pues miren lo que pasó, hermano. Vamos a la historia. Mi papá, el reverendo Santiago Alvarado, fue pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Cuatro Calles en Ponce, Puerto Rico. Y la Iglesia Evangélica Unida era una iglesia que los hermanos pentecostales y avivados decían que era una iglesia muerta. Era una iglesia muerta por la forma en que adoraban. Y no era que la adoración estuviera mala, pero era la forma, porque ellos no cantaban coritos, ellos no brincaban, ellos no saltaban, ellos no hablaban lengua, ellos todo lo hacían como dice la palabra y como ellos lo entendían. Hágase todo decentemente y con orden. El problema de hacer algo decentemente y con orden, como está en la Biblia, es que no está en el decentemente y con orden suyo, sino el decentemente con Dios. Cómo Dios hace las cosas en orden y decentemente. No es usted, es Dios. Y tenemos que recordar que hay un corito que dice: unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. De manera que ya estamos viendo un problema, porque mientras unos están orando, otros están cantando, otros quizás estén predicando, otros quizás estén danzando en el Espíritu. Y como Dios los ve de uno a uno, pues para Dios es orden, porque Él no ve el revolú, Él ve cada persona dándole Él su bendición. Porque el que danza, en el Espíritu danza. El que habla lenguas, en el Espíritu habla lenguas. El que predica, bajo la inspiración azabay del Espíritu Santo de Dios, habla. O sea, que lo que nosotros consideramos un revolú, pero es un revolú dirigido por Dios, porque sin el Espíritu Santo nada de eso estuviera pasando. Y esa es la verdad. Claro está. Hay veces que el entusiasmo de la persona pues se manifiesta y exagera, porque una persona pues que no está acostumbrada a recibir la promesa del Señor, pues se llena de gozo y de alegría y puede que brinque más de la cuenta, pero es el gozo y la satisfacción de tener la presencia de Dios en sí. Y esas cosas pues nosotros tenemos que ayudar a los hermanos, enseñarles y decirles que todo se puede hacer guardando cierto decoro. O sea, usted puede hablar lengua y dice, pues mira, si tú vas a hablar lengua, como dice la palabra de Dios, si eso no es una profecía, hablar ahí en tu esquinita, bajito, donde no molestes a los demás. Que los demás puedan gozarse de lo que Dios está diciendo a través del predicador. Porque tanto lo tuyo es espiritual
como lo del predicador. Y no pueden entrar en competencia, porque Dios no compite consigo mismo. Dios es unidad. Ahora bien, para seguir con la historia, resulta que un día de febrero del año de 1957, como predicador al fin, estuvo predicando de San Lucas, capítulo 49, capítulo 24, versículo 49, que dice, ya yo lo leí: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Santo, gloria a Dios. Y esa palabra caló en los que la estaban escuchando. Y una de las preguntas que el pastor hizo, que era eso de la promesa, y decía, porque aquí mismo lo contesta, que era poder de lo alto. Y ese día la iglesia acordó que ellos iban a pedir esa promesa a Dios. Esa promesa que ellos entendían que no la tenían, porque si la piden, porque no la tienen. Porque el que tiene algo no lo tiene que pedir, lo saca y lo usa y ya está. Pero la cuestión es que empezaron a pedirla. Y primero pues empezaron con las oracioncitas que todos nosotros sabemos. Pero poco a poco se fue encendiendo un deseo de recibir la promesa. Y la cosa se fue calentando. Y fueron orando. Y de un minuto que oraban, ya iban por 3, ya iban por 5, ya iban por 10, ya iban por 1 hora. Algunos iban por 4 horas orando que se diera. Y se iban a la playa, allá en un sitio que se llama Boca Chica, que aunque se dice que es playa, pero allá hay muchas olas y más malo. Anyway, pero como ellos estaban en la arena debajo del cocal, pues allí se arrodillaron al lado de las palmas a orar y a veces recoger coco. Y hacían hasta hoyo orando, porque oraban 3, 4 y 5 horas allí. Señor, envíanos la promesa que es palabra tuya. Y también iban al monte, al campo. Allá había un monte que ahora está lleno de casas, pero antes era un monte de vacas y había un par de mangos y qué sé yo qué. Y allí iban los sábados a hacer retiro. No era muy lejos del barrio de Cuatro Calles, podían ir a pie. Y allí pues se reunían, la gente no molestaba, no había gente. Bueno, la cuestión es que un día, estando todos ellos en la iglesia encendida, todo el mundo pidiendo que cayera la promesa cayó. Aleluya. Y muchos hermanos empezaron a hablar lengua, otros empezaron a profetizar, otros empezaron a danzar, la mayoría danzando, y se formó un revolú de los pastores. Porque esa era la primera vez que esa gente bregaba con eso, y ellos viraron los bancos al revés, danzaban, brincaban. Eso fue un revolú, olvídese. Porque era una cosa nueva. Eso ellos no sabían. Pero Dios envió profetas que le fueron dando instrucciones de cómo operar y de cómo trabajar. Pero fíjense que después de pedir tanto y después de ir a tantos sitios a orar y apartarse, porque la idea del retiro y la idea de irse allá a Boca Chica y eso, era estar retirado de los puntos de distracción. Porque usted no puede adorar a Dios estando distraído con otras cosas. Porque si usted está distraído con otras cosas, no está adorando a Dios. Usted se está entreteniendo. Y no es lo mismo entretenerse que adorar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando usted adora a Dios, usted está haciendo un acto
genuino de humillación delante del supremo hacedor del universo. Y hay mucha gente que se olvida de quién es Dios. Ay, papito Dios. Ay, Jesucristo, que moriste en la cruz por mí. Ay, Jesucristo es bueno, es misericordioso. Todo eso es verdad, pero no se olvide quién es Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Pero ¿qué sucede? Si usted permanece en tinieblas, esa luz no le va a resplandecer. Y usted permanece en tinieblas cuando usted desvía la atención que debe tener hacia Dios, desviándola hacia otras cosas que no tienen importancia en lo que a Dios se refiere. Porque Dios es lo más importante que existe. No hay nada más importante que Dios. Nada. Y es tan importante que Jesucristo no andaba por las esquinas predicando. A uno le dijo generación de víboras, sepulcros blanqueados, y se lo dijo en la cara. En una ocasión dijo: si este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Apartado de mí. Obradores de maldad, dice que le va a decir a algunos cuando Él venga en su reino. Oiga, usted tiene que respetar a Cristo. Él habla fuerte. Aleluya. Él habla fuerte, no lo provoque, que se lo zumba. Y con eso no deja de ser amoroso y cariñoso y bueno, pero de que dice la verdad, dice la verdad. Y resulta que hay personas que se olvidan de esa característica de Dios y abusan o creen abusar de su bondad. Porque de momento Dios no les dice nada. Ellos hacen y deshacen y Dios los deja como locos. Pues sigue ahí, sigue en lo tuyo. Pero hermano, llega un día donde hay que arreglar las cuentas. Ese es como el que coge fiado, que va a la tienda. Mira, apúntame ahí un refresquito. Mira, apúntame una libre de café. Mira, apúntame 2 libras de jamón y una de chuleta. Pero a fin de mes, mira, como decía Chencha, la gamba, échate para acá, cierra la puerta, échate para acá. Vamos a aclarar esta cuentita que tenemos aquí. Aleluya. Y lo que empezó con un refresquito y con una librita de pan, ahora resulta que son 500 pesos. Hora de llamar a cuenta. Porque ya no son 95, ya son 500. Y de manera que yo no voy a decir que eso es así con Dios, pero existe la posibilidad que sea con Dios. Porque hay un motivo que dice: la maldad del amorreo todavía no ha llegado a su punto. No lo destruya, porque la maldad no ha llegado todavía. Tienen que seguir llenando la copa hasta que yo te diga: la llenaron. Ahora es. De manera que yo diría que el pecar es como una tarjetita de crédito. Usted mete la tarjeta y hace un pecado, la saca y sigue andando, y va por allá, mete la tarjetita y hace otro pecado, y mete la tarjeta y hace pecado, y mete la tarjeta y hace pecado, y sale el pecado, hasta que llegue el momento que dice: mira, ven acá, ya estamos a fin de mes, hay que pagar esos pecados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes alguna recomendación?
Y con esto no les quiero meter miedo a nadie, pero todo el mundo sabe, todo el mundo que tiene los dedos de conciencia sabe que si usted hace algo malo, algo desagradable, eso va a tener consecuencias. Puede que no las tenga ahora, pero puede que las tenga después. Eso es una cosa normal. No hay que amenazarlo con Dios, ni con el infierno, ni con nada. Eso es normal. Porque las cosas que nosotros hacemos, la mayoría de las cosas, son las cosas que nosotros buscamos. Hay cosas que no las buscamos y que nos suceden, eso es verdad. Pero hay cosas que vamos derechito hacia ellas. Buenas o malas. De manera que fíjense que allí, estando en el templo, fue que se derramó la presencia del Espíritu Santo en el templo. La primera vez que cayó. Y en Jerusalén dice que estaban todos ellos unánimes reunidos siempre en el templo. Y allí fue que cayó la bendición. Y no es que la bendición no caiga fuera del templo, pero que inicialmente cayó en lo que nosotros decimos que es la casa de Dios. Porque esto que está aquí es un lugar comercial, esto no es otra cosa. Pero es un lugar santo en el sentido que ha sido separado para reunirse a adorar a Dios. El diablo ya sabe eso. El diablo mira para acá, para la esquina, y dice, sí, allí es donde está el enemigo. Desde allá, desde lejos, mira, allí sí, allí es que están. Allí es que están los asecuaces de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra santa quiere decir apartado, separado para algo. Hay gente que tiene taza santa. Esa taza de yo tomar café, el mod que dice mejor papá o lo que sea, esa taza el único que toma ahí café es usted. Pues esa taza es santa para usted. Usted no deja que nadie la coja ni la toque, ni nadie se la toca ni nada, porque sabe que esa es su taza. Porque esa es la que ha apartado para usted. Y todos ustedes han sido apartados para el Señor. Porque aleluya. Él nos ha santificado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y si Dios nos ha santificado, es para Él usarnos. Es para Él tener acceso a nuestras vidas. Y aquel hermano dice, Señor, que moras en el cielo. Pues el Señor está bien que mora en el cielo, pero la Biblia dice que Él también mora en nuestros corazones si somos llamados por el Espíritu de Él. Aleluya. O sea, que hay gente que dice, Señor, no te vayas lejos de mí, dice, pero más cerca del corazón lo quiere. Lo querrá en el estómago, porque más cerca de dónde va a estar de ti. Si dice que Él vive en tu corazón, hermano, y es hora que usted le crea a Dios. Si usted está en la iglesia, una de las cosas que debería hacer por estar en la iglesia es creerle a Dios, por lo menos. Porque si usted no le cree a Dios, la pregunta se cae de la mata. ¿Qué usted hace aquí? Alaba. Santo. Y es un poquito brusco, pero si tú no crees en Dios, ¿qué tú haces aquí? Estás perdiendo el tiempo. Vete para la calle. Vete. ¿Qué tú te crees? ¿Que por estar aquí vas a recibir bendición? Condenación. Porque oyes más de la palabra de Dios y la sigues rechazando. Cada vez te condenas más a ti mismo. Cada vez te condenas más a ti mismo porque escuchas palabras, escuchas palabras, escuchas palabras. ¿Y qué tú haces? Sigue rechazando, sigue rechazando, sigue rechazando. Y estás mojando sobre lo mojado. Y tienes que entender esas cosas. Una persona que no ha oído del Evangelio de Jesucristo, pues está mejor que usted. Porque él nunca dice, ¿cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Ah? ¿Cómo escucharán si no hay? Pues ya Jesucristo lo está casi apartando, que están bien, dice, pero ¿y cómo oirán si no hay nadie que les hable y les predique?
Pero si hay alguien que les predica y les habló, ya la cosa cambia. Aleluya. Pues hermano, allí cayó ese Espíritu Santo. Y ellos oraban, Señor, envíanos la promesa. Y una de las cosas que se le preguntó a uno de los profetas que estaban en aquella época, porque los profetas, aquello era un avivamiento excepcional. Usted le podía preguntar al profeta, no le decía su nombre, pero le decía Señor, Señor, ¿qué es esto? Y él le contestaba. Y uno se acercó y le dijo, Señor, ¿qué es eso de la promesa? ¿Y sabe lo que le dijo? Promesa es fortaleza contra Satanás. Santo. Aleluya. Y dígame si eso no concuerda. Promesa es fortaleza contra Satanás. Por eso es que es importante que tengamos la promesa. Por eso es que es importante que Jesucristo le dijo a sus apóstoles, no se vayan hasta que hayan recibido la promesa. Gloria a Dios. Que yo le pediré al Padre que la envíe. Wow. Hermano, nosotros tenemos que leer justamente. Hay mucha gente que le habla al Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, hazme esto. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesucristo dice, yo rogaré al Padre que os envíe el Espíritu Santo. Yo. El que gobierna es Él. No es usted diciendo cómo Dios hace las cosas en el cielo. Nosotros tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Jesucristo es la puerta. No tenemos acceso a Dios ni acceso al Espíritu Santo. Es a través de Jesucristo. Aleluya. Y Él lo envía a quien Él quiere. Y la palabra de Dios sostiene eso. Así es. Y hay veces que nosotros le damos órdenes al Espíritu Santo. Espíritu Santo a esto, Espíritu. Hermano, ¿cómo usted le va a dar órdenes a la tercera persona de la Trinidad? Usted está loco. Mira, vaya a recoger potes y botellas y véndalas porque es que está fuera de sitio. Hermano, tenemos que guardar. Eso es parte de la reverencia. Hacer las cosas como Cristo quiere que usted las haga. Amén. Si Jesucristo dice, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. ¿Por qué usted le va a pedir en cualquier otro nombre? Santo. Dígame. ¿Qué usted entiende por eso? Vamos a ver, hay que ver porque a lo mejor yo no sé leer. Todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre. ¿Quién es el nombre de quién? ¿Quién es el que está hablando? ¿Judas? No. ¿Satanás? ¿Quién está hablando? Jesús. Jesucristo. Tiene que identificar quién habla. ¿Quién habla? ¿Y quién recibe? Los apóstoles. Jesús le está diciendo a los apóstoles, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo, fíjense, lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo lo daré. Ni siquiera el Padre, Él lo va a dar. Oigan, lean. Eso está ahí, eso no lo escribí yo. Aleluya. Por lo tanto, por eso es que a Jesucristo se le da el imperio y la gloria. Porque nosotros estamos viendo a Jesucristo, y si ve la película esa de este muchacho, de la crucifixión, de este muchacho que cogen a Jesucristo y le dan como pillo de película, menos. Y creemos que ese es Cristo. Eso es un incidente que ocurrió. Pero ese no es Cristo. Cristo no es así. Cristo enseñó las manos, las heridas, ya se curó. Y no fue con mercurocromo, se curó. Y dice que fue llevado al cielo. Y dice que fue hasta los infiernos y predicó. ¿Y qué más dice? Que ha de volver en gloria. Aleluya. Ya no es ese Jesucristo
Con mucha gente que lo pone por ahí como un bobo con los dedos entre las narices. No se vaya a equivocar. No se equivoque. Que el que viene es más guapo que el guapo del barrio. Gloria a Dios. Jesucristo mete miedo. Si usted no está bajo la custodia de Jesucristo, Jesucristo mete miedo. Aleluya. Jesucristo mete miedo. Si usted no es de los de él, como dicen los muchachos, ni para allá va a mirar. Por eso es que nosotros nos refugiamos. ¿Por qué le tenemos miedo? No. Nos refugiamos con él porque le hemos conocido a través de la revelación que él nos ha dado de que él es el rey que ha de venir. Aleluya. Aleluya. Y no de nosotros mismos, sino que es una gracia que Dios nos ha abierto la mente para reconocer esa magnífica verdad. Porque eso es algo increíble. El hombre no puede entender eso a menos que Dios obre en tu mente y en tu corazón para que tú lo recibas. Aleluya. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Santo. Aleluya. Hay gente que dice, pero la palabra dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo hago yo cuando me toque. Eso es lo que tú crees. Esa palabrita está ahí. Bueno, ahí no está. Esa palabrita no se te va a ocurrir. No se te va a ocurrir. No se te va a ocurrir, Señor. No se te va a ocurrir. Porque solamente llaman Señor, Señor los que están acostumbrados a llamarle Señor, Señor. Porque nosotros no tenemos que pensar mucho para decirle el Señor Jesucristo. Usted tiene que pensar para decir el Señor Jesucristo. No, usted lo zumba y ya está. No es así. Para nosotros eso es normal, decirle al Señor Jesucristo: Señor, perdóname. Señor, en tu nombre. Señor, ayúdame. Ay, Señor, mira lo que hice. Ay, Señor, esto. Ay, Señor, esto otro. Ay, Señor, esto otro. Lo decimos sin pensarlo. Estamos ahí metidos en ese, estamos marinados en el Señor. Cogiendo el gusto del Señor. Cogiendo la bendición del Señor. Cogiendo la paz del Señor. Mi paso dejo, mi paso dejo, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. Santo. Aleluya. Santo. Hay gente que dice un refrán que dice, y para atrás, ni para coger impulso. Ahí no está que ese texto está en la Biblia. Ni para atrás, ni para coger impulso. Porque nosotros tenemos que ir siempre adelante, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga qué lindo es eso. El autor y consumador de la fe. Aleluya. ¿Usted no ven la belleza que hay ahí? El que crea la fe y el que la hace una realidad es Cristo. Amén. Cristo te provoca la fe, el esperar algo que de momento no existe, pero tú sabes que se va a convertir en una realidad. Amén. Y esa realidad te la hace Cristo. Hay mucha gente que no cree. No cree. Y hay mucha gente que está su corazón contaminado porque quizás no le hemos predicado bien, pero tienen su mirada puesta en el mundo, puesta en las cosas del mundo, y no pueden ver que el reino de Jesucristo es el reino permanente.
¿Qué es el reino? Que no obedece a los principios de este mundo. Porque Jesucristo ha dicho, mi reino no es de este mundo. Hermano, ¿cómo usted va a buscar la respuesta a Cristo en este mundo si este mundo no tiene respuesta para Cristo? Está buscando en el diccionario equivocado. La respuesta para Cristo usted la consigue en Él. En Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Nosotros no vinimos al Padre porque dijimos que sí, ni vinimos al Padre por otra cosa. Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios puso la fe en nuestros corazones para que dijéramos que sí. Santo. Aleluya. No hay mérito para con Dios. Hay veces que yo oigo a los hermanos orando y no les digo nada. Pero mira, Señor, sana el hermano que él trabaja mucho en tu obra. Señor, se ha esforzado mucho en tus caminos. Hermano, es que él no le queda más remedio que hacer eso porque él es un esclavo de Jesucristo. Y él tiene que hacer lo que le mandaron a hacer. No hay gloria en eso. El mismo Jesucristo lo dijo. Señor, solamente hicimos lo que tú nos mandaste. No hicimos nada más. Porque la Biblia dice que en Él está así el querer como el hacer. Esas manías que te dan de evangelizar, ese deseo que te da de hacer las cosas, a veces tú crees que surge de ti, surge del Espíritu de Dios. Aleluya. No eres tú, no eres tú. No te creas tan importante. Somos importantes, pero no tanto. Santo. No es que no seamos importantes, porque si Dios nos llamó, por algo fue. Si Dios nos escogió, por algo fue. Aleluya. Nosotros no sabemos lo que fue, pues no podemos hablar de eso, pero sabemos que en ese número estaba yo, como dice el corito. Y en ese número estaba yo. De manera, hermano, que en este Pentecostés nosotros podemos decir por la experiencia del pasado que la puerta todavía está abierta para que ese Pentecostés continúe, para que el reino de los cielos, como Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos se acerca en Pentecostés, Gloria a Dios. Aleluya. donde la gloria de Dios se derramó con llamas de fuego, con glosalalia o con lengua en el Espíritu. Y se manifestó de una forma que la gente creía que los que estaban allí estaban borrachos. Y ustedes saben cómo son los borrachos. No crean que son bien espirituales. No, no. Ustedes saben cómo son los borrachos. Fastidiosos como ellos solos. ¿Cierto o falso? ¿Quién ha estado con un borracho de favorón? Pues ahí dice que lo confundieron con borracho. Allá ellos, a lo mejor yo no sabía lo que era ser borracho, pero yo creo que yo sabía lo que era un borracho. Porque eso casi lo sabe todo el mundo. Eso desde este muchacho, desde Noé, todo el mundo sabe que es un borracho. Así que, hermanos, fíjense que en el Espíritu de Dios hay libertad. Y todas esas cosas, hasta estar como borrachos, después que sea delante de la presencia de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, no hay problema. De que nosotros tenemos que usar nuestro culto racional para organizarnos y para hacer las cosas mejores entre nosotros, pues eso es otra cosa y la debemos usar porque para algo Dios nos dio la cabeza. Pero no debemos usar la cabeza para limitar la presencia del Dios de los cielos. Gloria a Dios. Porque hay veces que queremos ser tan estrictos que entonces le ponemos reglas y normas al dueño de la iglesia, al rey de la iglesia. Y la palabra de Dios dice
que Él hace como Él quiere. Aleluya. No como a ti te gusta, lamentablemente. Hay algunos que les gustaría que Dios hiciera como a nosotros nos gusta. ¿Verdad que es bueno que Dios haga como a nosotros nos gusta? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a satisfacer nuestros deseos, el apetito de la carne, el yo nuestro. Pero cuando hacemos las cosas como a Dios le gusta, ahí vemos que nos cortan las alas. Y ya no podemos brincar y saltar como brincábamos antes. Hermano, y no nos pesa. No nos molesta no estar metidos en baile y embrollo a las 3 de la mañana. Porque si nosotros queremos estar metidos en embrollo a las 3 de la mañana, lo podemos hacer, porque nosotros somos libres. Pero lo que pasa es que como nosotros no queremos ir a la vigilia, pero si usted quiere ir a una vigilia prendida con el Espíritu de Dios, a las 3 de la mañana usted puede estar haciendo alboroto y brincando y saltando. No se vaya a creer, porque Dios no está muerto, Él está vivo, como dice el corito. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. Si alguno sabe cómo hacer las cosas, es Dios. De manera, hermanos, que conociendo que la puerta para recibir esa promesa que es fortaleza para Satanás, ¿por qué no buscarla para estar más fortalecidos en el Señor? Aleluya. Para que no nos estemos quejando de las acechanzas del diablo y de los dardos del enemigo. Para que seamos cristianos vencedores. Para que podamos decir todo lo puede un Cristo que me fortalece. Y para que tengamos la evidencia, no palabras vacías. A veces decimos todo lo puede un Cristo que me fortalece, pero no lo creemos. Es un texto que hemos aprendido y que se oye bien. Y que nos da la apariencia de que somos muy creyentes en el Señor. Pero el que cree en el Señor, el que verdaderamente cree en el Señor, no se pasa repitiendo textos. Le obedece. Le obedece. Ese es el verdadero. Por eso es que dice que cuando Él venga, los halle haciendo así. El que obedece. Aleluya. O sea, el reino de los cielos no es tan fácil ni tan complicado. Pero la palabra clave es obediencia. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo fue siervo hasta la muerte, obediente hasta la muerte. Y Jesucristo dice, el que no aborrece padre y madre, hijo, amigo, esposa, suegra, ¿quién más se me queda? Perro, gato, por causa de mí, no es digno de mí, hermano. Oiga eso, no es digno de mí. Señor, gracias. O sea, en otras palabras, el que no aborrece padre y madre no tiene nada que buscar conmigo. Tan fácil como eso, solo tenemos que entender rápido. Yo voy a tener que reescribir las palabras en palabras modernas para que la gente entienda lo que quiere decir, porque hay muchos que leen y sale el otro y le dice, oye, yo te veo a ti leyendo, pero ¿entiendes lo que lees? Porque yo te veo a ti leyendo unas cosas y haciendo otras. Aleluya. ¿Ah? Yo te veo a ti leyendo unas cosas y haciendo otras. Así que la pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Así que, hermanos, gocémonos en el Señor. El Señor es bueno. Y uno de los salmos más hermosos que dice, porque para siempre es su misericordia. Nuestro Señor es un Dios misericordioso y no nos paga conforme a nuestras obras, sino que trata de movernos al arrepentimiento, porque lo que el Señor quiere es que nosotros seamos salvos.
El Señor no se goza en castigarnos. A veces lo tiene que hacer, pero ese no es el placer de Él. El placer de Él es que le obedezcamos para Él bendecirnos, para Él derramar gracia sobre gracia, para que tengamos un cristianismo poderoso, verdadero, efectivo. Cuando dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Eso es lo que queremos en un avivamiento. Reprender los demonios, los espíritus inmundos, y que se vayan. Tenemos que vivir un cristianismo efectivo. Un cristianismo no de recuerdo, sino activo ahora. Que lo que se vio en el pasado se ve en el principio ahora. Porque dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y todavía no ha llegado el fin del mundo. Él está con nosotros. Amén. ¿Tienen que creerlo? Gloria a Dios. Tienen que creerlo. Tienen que vivir con eso en su corazón. Cristo está conmigo. No importa lo que suceda, Cristo está conmigo. Usted está en la cárcel está con Cristo. Así que, hermanos, llenémonos de gozo de esta esperanza. El reino de los cielos se ha acercado. El avivamiento está a las puertas. Cristo está dispuesto a derramar de su espíritu sobre toda carne. Sobre todo aquel que se acerque a Él, Cristo está dispuesto a bendecirlo. Este es el momento de que nos acerquemos a Él. Este es el momento de que nos dejemos de chiquita y decidamos coger el Evangelio en serio. Amén. Gloria a Dios. Creerle a Dios. Porque Dios es justo y Dios es veraz. Y confiando en Él, podemos marchar hacia adelante. Como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve y va con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Y nos despedimos de las cámaras. Que el Señor les bendiga a todos y que la gracia del Señor no sea parte de ustedes.